Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Nuestro próximo invitado se encuentra con nosotros, el doctor Liber Andrade, y vamos a analizar de lo que se debate, de las actividades y acciones que hace la Asamblea Nacional y específicamente sobre la discusión de la creación del Cuerpo Civil de Seguridad. Esto ha creado preocupación por parte en la ciudadanía, toda vez que se está pensando por dónde va al crear ese cuerpo civil, ciudadanos armados, cuál es su función, para qué se estaría creando, y se encuentra ya con un informe para segundo debate en la Asamblea Nacional. Los temas se tratan en 2 debates y entran una vez que son vetados o que tienen la aprobación por parte del Ejecutivo, entran en vigencia. Así es que, ¿qué dice? ¿Cuál es el texto? ¿Cuán profundo resulta esta creación del Cuerpo Civil de Seguridad? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. En efecto, la Asamblea Nacional está discutiendo en este momento ese código orgánico que le han denominado de las entidades del Servicio de Seguridad Ciudadana, y en ese orden de cosas lo que se pretende en efecto es conformar o constituir un tercer ente público aparte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que conforme los artículos 158 y 163 de la Constitución de la República son los únicos entes u organismos encargados de la seguridad interna y externa del país. Ahora, con la creación de ese cuerpo civil, ¿qué dice la ley o esta propuesta de ley? ¿Cuál sería su función? ¿Qué es lo que pueden hacer o que tienen el alcance de hacer que la policía o los militares no puedan hacer? A ver, el argumento que se está dando, los motivos para la creación de este código orgánico, es de que la Policía Nacional tiene una estructura a la fecha militar, una estructura que no tiene que ver con respaldar o resguardar los derechos de los ciudadanos, porque si usted recuerda, a nivel nacional, el estudiante Edison Cosíos, estudiante del Colegio Mejía, está ahorita postrado en cama porque precisamente la intervención de la Policía Nacional hizo que una bala lastime su cuerpo y se encuentre postrado. A nivel local tenemos también la intervención de la Policía Nacional en un acto público no adecuado, como es el caso de la estudiante Viviana Luzuriaga, que el año pasado, a propósito de las fiestas de Santo Domingo, fue herida por una bala, por un arma de fuego que se estuvo usando con pretexto de las fiestas de Santo Domingo. Entonces, ese tipo de cosas entiendo yo que el legislador ha pretendido o pretende en este momento delimitar las actuaciones de la Policía Nacional y, en cambio, crear un ente jurídico que esté a cargo de la seguridad de los funcionarios públicos, dice este proyecto, de las primeras y segundas autoridades de las funciones del Estado. ¿Eso quiere decir presidente y vicepresidente? Así es, de cada una de esas funciones del Estado. Cuando analizamos es ejecutivo, presidente, vicepresidente de la República, legislativo en la Asamblea Nacional, pero ahí tenemos un presidente y 2 vicepresidentes, es decir, la seguridad, Consejo Electoral, participación ciudadana y también judicial. Así es. Eso implica que en cambio estarían fuera de esa seguridad los máximos personeros del Consejo Provincial, del Consejo Cantonal, etc. Entonces, estas personalidades también estarían tratando de a posterior pedir una ley exclusiva para la seguridad ciudadana de estas personas. Ahora, estas, digamos, pongamos por ejemplo el presidente y vicepresidente de la República, ¿tendría seguridad personal, pero que no es ni de la policía ni de los militares, sino crear una fuerza especial para ellos? Efectivamente, algunas personas que han hecho sus observaciones a este código, se está hablando de que se estaría constituyendo una fuerza de choque. Y al hablar de la fuerza de choque, se está también hablando de que estas personas exclusivamente tienen que dar una seguridad física personal a las primeras autoridades, y también se está hablando de dar una seguridad a los bienes de las funciones del Estado exclusivamente. Entonces, ahora, siempre nos queda la duda, ¿eso no lo pueden hacer los miembros de la Policía Nacional? ¿Eso no lo pueden hacer los militares? ¿Tienen un proceso de formación para resguardo también? Por supuesto, eso está dado dentro de la misma ley orgánica de personal, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. No nos olvidemos que allí existen rangos y especialidades en cada una de estas ramas,
y están precisamente adiestrados para que cumplan estas funciones. Entonces, lo que sí se ve es de que al crear un ente particular, aparte de lo que dice la Constitución, ya sería un ente inconstitucional. Segundo, se estaría allí creando más burocracia dentro del país, a lo que es una de las políticas públicas que en los últimos tiempos se ha venido diseñando con la finalidad de no acrecentar el aparato estatal. En tercer lugar, eso va a implicar también de que tengamos funciones que no están ajustadas a la Constitución. No olvidemos que conforme el artículo 1 del Código Civil, la ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la Constitución manda, prohíbe o permite. Pero ocurre que en este caso no está permitido por parte de la Constitución que dentro de las fuerzas que están encargadas de la seguridad ciudadana, de la seguridad interna y externa del país, se vaya a crear un tercer ente. Ahora, ese cuerpo civil en la ley establece en algún lugar cuántas personas podrían formar ese cuerpo civil de seguridad de la primera y segunda autoridad de cada uno de los poderes del Estado. Bueno, en este código está arreglado básicamente este cuerpo de protección público entre los artículos 161 y 172. Ahora, en ese articulado hay básicamente las funciones que se establece para el cuidado y la protección física de las personas y de los bienes del Estado. Pero en cambio se está reglando allí que sea el reglamento dictado por el presidente de la República el que tenga que declarar el número, en definitiva, del personal a crearse, el número de personas a quien también tenga que darse la protección. No nos olvidemos que aquí, por ejemplo, también está dado que se debe dar la protección a los familiares de las personas de relevancia, dice este código, que tenga que emitir en su momento el presidente de la República. Ahora, generalmente las leyes deberían crearse en razón de una preocupación, de un peligro que pueda darse. En el Ecuador ha existido un histórico de que los primeros, presidente, vicepresidente y sus familias, corran peligro y necesitan de un cuidado especial. Eso es lo que no existe. En este proyecto de ley, si nosotros observamos cada uno de los considerandos y de las motivaciones, evidentemente que uno cuando ve el proyecto de manera general lo ve adecuado. Porque aquí, por ejemplo, como le decíamos antes, se trata de darle una función específica a la Policía Nacional. Aquí se está tratando de crear, por ejemplo, la Policía de Investigación Especial que necesita ahora tener la Policía Nacional en razón de la creación del nuevo Código Orgánico Integral Penal que está en vigencia y que allí se habla de una nueva integración de Policía Especial. Entonces, cuando vemos eso, está arreglado en la Constitución, es importante tener a la mano ese código, pero ocurre que dentro de ese código se crea finalmente un ente público que, como usted mismo lo señala, no hay antecedentes históricos que refieran que tales y cuantos funcionarios públicos han sufrido ataques en lo personal o los bienes del sector público han tenido ataques por la ciudadanía o por grupos de personas que estén atentando precisamente a la seguridad ciudadana y de los bienes. Eso no hay. Y eso es lo riesgoso y ya lo que sí se debe criticar en este código. Algunos ciudadanos se han mostrado preocupados con este código y la creación de este Cuerpo Civil de Seguridad. ¿Qué posibilidad existe de que este Cuerpo Civil de Seguridad sea parecido a los ciudadanos que no tienen una formación militar, que no son parte de la policía, que realizan sus actividades en Venezuela, por ejemplo? Bueno, no tiene esas características. Lo que sí puede concebirse es de que a lo mejor a futuro se vaya a arreglar también para que esta posibilidad que está en la ley, que se pueda crear en la ley o en el código, posteriormente se la quiera analogar y darle esa función a ciertas organizaciones de carácter, de este carácter que existe en este momento en Venezuela y que al parecer, y según las noticias que se tiene, son ellos los que están causando esta serie de atropellos y que aparentemente se le está indilgando a la oposición. ¿En qué momento de análisis, de aprobación se encuentra esta ley? Bueno, se acaba de aprobar el segundo debate o informe de la comisión correspondiente para que sea ya el Pleno de la Asamblea Nacional el que ponga el ok
y sobre esa base vaya al Ejecutivo para la aprobación del caso. Lo que sí nos llama también poderosamente la atención es que es un proyecto que ha estado desde el 2011 en el archivo de la Asamblea Nacional, que tuvo un primer debate aprobado por parte de la Comisión en el año 2013, y justamente a puertas de salir este gobierno de Rafael Correa es donde se está en este momento pretendiendo dar una aprobación de este código que no tiene otro objetivo más que pretender también darle seguridad al presidente de la República saliente, porque aquí en el código, como decíamos, entre el artículo 161 y 172, también se habla de que se debe dar las garantías de seguridad a los presidentes y expresidentes de la República. Entonces, ahí es que entendemos que, por eso es que el día de ayer, también en estos días, se ha emitido un decreto ejecutivo en la que se tiene que dar seguridad por lo menos en 6 meses posteriores a la salida del presidente de la República a estos funcionarios de alto nivel. Y lo cual significa que el proyecto debería entonces ser aprobado para que ese decreto ejecutivo hasta ese tiempo tenga esa vigencia. Ahora bien, lo que la Asamblea Nacional tuvo que haber hecho es esperar que el nuevo gobierno de Lenín Moreno sea el que efectivamente tenga la posibilidad de revisar esta normativa. Pero tal como están dándose las cosas, es posible que el mismo presidente de la República, Rafael Correa, ponga el ejecútese de esta normativa. Estamos pendientes precisamente de la aprobación del tratamiento en segundo debate, luego que pase el Ejecutivo y sea aprobado, y como se dice, debería, al ser o al tener como esencia el cuidado del presidente y vicepresidente de todas las funciones del Estado, debería ser el nuevo gobierno, el nuevo presidente quien apruebe o no este tipo de normativas. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. El doctor Liber Andrade, analizando la creación del Cuerpo Civil de Seguridad.